Manos juntas en la show. Agradecemos entre nosotros. Y nos ponemos cómodos. Estas sesiones de domingo son una ligera introducción a la práctica Zen. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Primero, dimos una definición de lo que es Zen. No sabemos lo que es Zen a pesar de que lo vemos por todos lados. Está en jabones, en shampoos, en spas, en té. Y pensamos que Zen es tranquilidad, pero esto es falso. Zen es algo mucho más profundo, por eso es una filosofía completa que tiene más de 800 años de antigüedad. No nada más es una marca, ¿no? Zen es una disciplina que viene gracias a las enseñanzas del Buda, pasando por todos los maestros chinos, por todos los maestros japoneses, y lo que hace es aplicar las enseñanzas del Buda y de todo el budismo mahayana con la práctica de meditación, Zazen, la que acabamos de hacer, como una forma de parar el sufrimiento y convertirnos en personas útiles a la vida con estas herramientas que nos da la práctica Zen. Entonces, Zen es la tranquilidad de una tarde en la playa, pero al mismo tiempo es la locura de la vida cotidiana, es el tráfico, es excremento, es vómito, es moco. Son todas las cosas que no nos gustan, todas las cosas que nos gustan. La práctica Zen nos pone en medio del espectáculo que es el universo para vivirlo sin sufrir, ¿no? En este cese del sufrimiento adquirimos herramientas para ser útiles a la vida y ayudar a los seres vivos a que tampoco sufran, ¿no? Entonces, así a muy grandes rasgos, eso es como una definición personal de lo que es Zen. Después vimos por qué es tan importante nuestra práctica de meditación. El Buda no llegó a la iluminación por su bonita cara, y hoy vamos a hablar sobre eso. El Buda llegó a la iluminación porque pudo soltar esta parte intelectual que cuestiona todo y que divide todo, para poder soltar sus apegos, soltar sus aversiones por medio de su práctica de meditación profunda, y con esto adquirió una comprensión mucho más grande de lo que es el universo, de cómo funciona la mente humana. Entonces, la práctica insignia del budismo Zen es Shikantaza, siéntate y medita. Los maestros como Dogen y todos los patriarcas chinos diseñaron este término de Shikantaza porque somos muy dados a negociar con nosotros mismos. Es que Netflix está más padre que meditar, es que estoy muy ocupado, o es que estoy muy triste, o es que no tengo tiempo, es que estoy desvelado, ¿no? Entonces siempre tenemos esta continua negociación con el terrorista más grande que tenemos adentro de nosotros, que es el ego. Shikantaza es cállate, no negocies, solo haz, solo siéntate y medita. Entonces, a diferencia de otras escuelas de budismo, el budismo Zen se caracteriza por esta práctica de meditación sentada. Si quieren un manual de usuario de la meditación, aquí hay uno. La figura del Buda no está así para que salga bonito en las camisetas o en los amuletos. Esta es una enseñanza completa. Nos sentamos a piernas cruzadas o en una silla, pero no somos japoneses ni indios. Nos sentamos de manera cómoda, espalda derecha, y simplemente dejamos que la vida salga. Los ojos del Buda siempre están como media persiana, nunca están cerrados. ¿Por qué? Porque lo que queremos es despertar. Queremos no alucinar. Si cerramos los ojos al estar meditando, empezamos a tener todas estas visiones, recuerdos. A veces no sabemos cuando estamos soñando, cuando estamos pensando o imaginando cosas. Entonces, por eso Shikantaza requiere nuestros ojos abiertos, porque lo que queremos es despertar y no dejarnos engañar por la mente y por Mara. Hoy vamos a hablar de este personaje clásico de las enseñanzas del budismo, no solo mahayana, sino de todas las demás escuelas. Creo que se me escucha. Sí, se me escucha. Entonces,
Definimos lo que es Zen, definición personal. Puedo estar equivocado, por favor revisen un libro o consulten con quien sí sepa. Definimos por qué es importante la práctica Shikantaza y comenzamos a hablar de la vida de Siddhartha Gautama. Un pequeño resumen: Siddhartha Gautama era un noble, hijo de un gran señor militar del clan de los Shakya, y creció bajo la profecía de un hombre sabio que le dijo a su padre: Siddhartha tiene el potencial de convertirse en un gran líder. Puede ser un gran líder militar o un gran líder espiritual. El padre de Siddhartha entró en pánico y entonces bloqueó toda forma de estímulo espiritual para que Siddhartha creciera más como militar y como político que como líder espiritual. Sin embargo, Siddhartha siempre tenía cuestionamientos de las cosas, ¿no? Y se le hacía muy raro que cada vez que salía de su palacio, todo estaba como recién pintado, no había gente desarreglada, no había suciedad, todo estaba bonito y hermoso, y un día se rebeló y junto con su lacayo Chana salió del palacio. Hay varias leyendas al respecto, pero me gusta pensar que salió 4 veces, porque siendo estas 4 veces le dio tiempo de pensar y de cuestionar. En la primera vez vio un hombre enfermo. En la segunda vio un anciano. En la tercera vio un funeral. Y en la cuarta salida vio a un hombre santo. Entonces, con esto se cuestionó por qué envejecemos, por qué por qué todo muere, por qué todos mueren, por qué llora la gente cuando muere. Y al ver al hombre santo, vio también que había manera de soltar todo para iniciar una búsqueda espiritual. Las leyendas nos dicen que Siddhartha dejó todo, incluso a su esposa y a su hijo, en un abandono completo, en un abandono unilateral, pero ahora sabemos, gracias a los historiadores y a las investigaciones, que es muy seguro que Siddhartha haya llegado a un acuerdo con su esposa. Entonces le dijo a Siddhartha, perdón, sí, Siddhartha, Yasodhara, gracias. Le dice a Yasodhara que va a salir del palacio para tratar de buscar el conocimiento espiritual profundo, y cuando lo haya encontrado regresaría a casa con su esposa y con su hijo. Al final sí lo hizo, eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero hoy lo vamos a dedicar a explicar cómo es que Siddhartha deja el palacio y empieza a entrenar para buscar una respuesta a sus preguntas espirituales. Entonces, a los 29 años, Siddhartha sale de su palacio. Salió en la noche, saliendo del palacio en secreto, por supuesto, se quitó las ropas, se las entregó a un hombre pobre, y Siddhartha se quedó con las ropas del hombre pobre, se tumbó su cabello, se rapó la cabeza, porque han visto las figuras de Buda que tienen como estos chonguitos y estos tocados muy elaborados. Ese era símbolo de nobleza. Entonces, él no quería ser noble, quería renunciar a la nobleza para tener una vida sencilla y poderse dedicar a su búsqueda espiritual. Entonces, se corta el cabello, se despoja de su ropa lujosa y se interna hacia el bosque. En aquellos tiempos, Nepal e India no era un lugar bonito. Eran lugares súper violentos, eran provincias que estaban en conflicto, había guerra, había sacrificio animal, había sacrificio humano, ¿no? Entonces, este entorno de violencia hacía que Siddhartha se cuestionara aún más la razón del sufrimiento. Y buscó a los maestros espirituales de su tiempo. En este tiempo, lo que más buscaba la gente y de lo que más habían maestros disponibles era de la escuela védica y de yoga. Entonces, Siddhartha se interna en el bosque y busca a los maestros de yoga que estaban cerca de él, y en algunos casos bastante lejos. El punto es que se convierte en un nómada y duerme en el bosque habiendo dejado absolutamente todas las comodidades. Su práctica de yoga
lo llevó a cuestionar aún más estas prácticas, ¿no? El yoga está muy bien rezar a Shiva, rezar a Vishnu, a Krishna, pero como que quedaba en él esta duda de por qué si sigo rezando a Krishna y si sigo creyendo en Vishnu o en Shiva, ¿por qué sigo sufriendo? ¿Por qué me sigo sintiendo tan vacío? ¿Qué hay detrás de todo esto? Entonces, estas preguntas Siddhartha las expone con estos maestros y los maestros no tenían respuesta. Porque hasta cierto punto las religiones de estos momentos en Nepal e India eran unas religiones dogmáticas. Es decir, te callas porque lo digo yo, y te callas porque así es, y te callas porque así lo dijo Dios. Pero necesito un poquito más de conocimiento detrás, ¿no? Denme una razón por la cual debo rendir mi intelecto y simplemente aceptar. Entonces, Siddhartha tenía todas estas preguntas, busca a varios maestros por varios años y ninguno tenía las respuestas que Siddhartha buscaba. Entonces, se empezó a aliar con otros 5 compañeros que tenían básicamente las mismas preguntas, pero estos compañeros eran unos monjes ascéticos. Y ascéticos significa que estaban dispuestos a abandonarlo todo, incluso su propia salud, incluso dispuestos a martirizar su cuerpo para poder liberarse del ego y encontrar la iluminación. Y así lo hizo Siddhartha. Empezó a practicar con ellos. Algunos recuentos, algunas leyendas dicen que llegó a extremos como encerrarse en ataúdes para liberarse de todos los impulsos sensoriales, a colgarse de cabeza por días, a lacerar su cuerpo, así como hacen algunas otras escuelas filosóficas, a golpearse, literal, a martirizarse, ¿no? Y también llegó al extremo de comer un grano de arroz al día, porque desarrollar apego por la comida era un estorbo espiritual. Entonces llega a este extremo de comer un solo grano de arroz al día. Por supuesto, ahora sabemos que eso no es suficiente y literalmente te mueres, ¿no? No sé si han visto algunas imágenes del Buda meditando que está completamente en los huesos, así como súper flaco y débil y se le ven las costillas. Esta es una imagen que van a encontrar mucho en el budismo tailandés. Para ellos es una enseñanza, para nosotros también, de que irte a los extremos, pues lejos de darte las puertas a la vida espiritual, lo único que hace es matarte, porque pues de qué te sirve estar iluminado si te vas a morir a los 2 días, ¿no? No te sirve absolutamente de nada. Sin embargo, Siddhartha, con esta mentalidad de protocientífico, trata de experimentar consigo mismo y come un grano de arroz. Entonces, ya tenía tiempo practicando este nivel fuerte de ascetismo y estaba muy débil, estaba en muy malas condiciones de salud. Y se sube a una roca a meditar, por abajo pasaba un río, está meditando y se desmaya. Cae el río, la corriente se lo lleva. En estos tiempos, en una de las villas cercanas, la gente llevaba ofrendas a los espíritus del bosque. Entonces, con esto los tenían en calma, los tenían contentos para que no se llevaran a los niños. Y una joven, posiblemente en la adolescencia, no estamos seguros cuál era la edad de la chica, pero una chica llevaba una ofrenda de arroz con leche, un cuenco, a los espíritus del bosque. Y la corriente había llevado a Siddhartha hasta la otra orilla y estaba tumbado en las arenas del lago.
Y pasa esta chica y cuando ve a Siddhartha todo flaco en los huesos, pálido, con ojeras, en tan malas condiciones, ella piensa que Siddhartha es un espíritu del bosque y le ofrece el arroz con leche. Más que por intelecto, más que por necesidad biológica que por intelecto, Siddhartha come el arroz con leche y siente como las fuerzas regresan, la inteligencia regresa, la paz regresa. Y pues ya con la pancita llena, Siddhartha se da cuenta de que martirizar el cuerpo es una práctica tan extrema que si en algún punto llegase a encontrar la iluminación, pues de todas formas no le iba a servir de nada porque se estaba muriendo, ¿no? No tenía energía para enseñar, no tenía energía para seguir practicando y por supuesto no tenía energía para hacer algo con este nuevo conocimiento encontrado. Y de ahí decide irse siempre por el camino del medio. En México decimos, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? No puedes tú martirizar el cuerpo, pero tampoco puedes abusar del cuerpo, en ningún caso. Entonces, Siddhartha decide irse siempre por el camino del medio. No comer en exceso, tampoco meditar o hacer ejercicio en exceso, pero tampoco irte al extremo de que no hagas absolutamente nada y solo esperes la muerte, ¿no? Entonces, en el camino del medio siguió. Y esto le trajo muchísimas críticas de sus 5 compadres ascéticos, porque cómo era posible que se diera el lujo de comer una vez al día, eso era extremo, nunca iba a encontrar la iluminación y las respuestas espirituales, ¿no? Entonces lo criticaban demasiado. Y Siddhartha ante esto decide que pues, el camino ascético no era precisamente lo que estaba buscando, porque no le iba a dar las respuestas que necesitaba. Y se acuerda que en algún punto de su infancia, cuando estaba en palacio, Siddhartha se sentó a la sombra de un árbol a observar pasar los pájaros, las aves. Y se concentró tanto que sintió esta felicidad maravillosa, sintió esta calma y recordó pues que esta práctica de meditación lo había ayudado a sentirse bien. Entonces se cuestionó, bueno, ¿y si regreso a esa práctica de mi infancia, funcionará? Entonces, con esta determinación característica de Siddhartha como hombre, como humano, y con sus ganas de descubrir un poco más allá y de experimentar consigo mismo, se sienta a la sombra de un árbol de higos, de un higo, que ahora lo conocemos como el árbol Bodhi, el árbol de la iluminación. Se sienta a la sombra de un árbol de higo y dijo, de aquí no me muevo hasta encontrar lo que he estado buscando ya por años. Algunas leyendas dicen que Siddhartha encontró todas sus respuestas en una noche. Otros dicen que en 6 días, otros dicen que en 45 días meditando sin levantarse, lo cual se contrapone contra la idea del camino del medio, ¿no? Porque tampoco puedes meditar por más de un mes porque te mueres. No sé, quizá hayan personas tan iluminadas y tan avanzadas que no mueran después de 2 meses de práctica de meditación. La verdad es que no sabemos, porque solo hay leyendas en esta etapa del Buda, o de Siddhartha, todavía no era el Buda. Pero decide sentarse a meditar. Digamos que decidimos no creer algo tan extremo como 45 días, pero no algo tan rápido como una sola noche. Digamos una buena semana de meditación, quizá fue lo que hizo Siddhartha. Y en esta meditación profunda es cuando encontró la iluminación. Y entonces aquí surge la gran pregunta que muchos occidentales tenemos. ¿Qué es iluminación? Dependiendo de la escuela de budismo que ustedes quieran consultar, para algunas escuelas la iluminación es como esta experiencia sublime en donde dejamos atrás todos los apegos, las aversiones, suspendemos el renacimiento y podemos entrar al nirvana. Otras escuelas de budismo solo dicen que es ver tus vidas pasadas y conocer que hay algo mucho más allá de tus pensamientos. En el budismo Zen,
pensamos que iluminación es un estado mental en el que en efecto puedes dejar ir tus apegos y tus aversiones. No sabemos si sea real la doctrina del renacimiento o no, pero no nos importa, porque al final de cuentas la puerta a una vida mucho más sencilla, mucho más ecuánime, es posible por medio de nuestra práctica de meditación. Sin embargo, estamos viendo la leyenda de Siddhartha. Entonces, la historia de Siddhartha. Siddhartha, con esta concentración suprema que alcanzó en estos días de meditación, pudo encontrar lo que conocemos, lo que llamamos los tres conocimientos. Pudo ver sus vidas pasadas, pudo entender las leyes de causa y efecto o las leyes del karma, y se liberó de sus pensamientos de deseo y de apego. Como mencioné, en el budismo zen no somos precisamente adeptos de las ideas de reencarnación o de renacimiento, porque en el budismo zen lo que pensamos es que el renacimiento se da aquí y ahora, en este momento. No eres la misma persona que entró hace media hora por esta puerta. En tu cuerpo murieron billones de células y nacieron billones de células. De la misma forma en que murieron miles de ideas y han nacido miles de ideas. Entonces no eres la misma persona. Tenemos la ilusión de que somos los mismos, pero en realidad no. Tienes la ilusión de que eres la misma persona de cuando eras niño, pero has cambiado mucho. Tu cuerpo ha cambiado. Lo que comes ha cambiado. Tu educación, tu cultura, tus ideas personales, todo lo que te gusta, todo lo que no te gusta. Eres una persona distinta. Entonces, en el Zen no le damos esta profundidad a la idea del renacimiento, como por ejemplo en el budismo tibetano, porque nosotros asumimos que renacemos cada instante, en cada momento. Entonces, si tú decides ir a la izquierda o a la derecha, en ese momento están haciendo una nueva versión de ti. Si decides comer unos tacos en lugar de un sándwich, en ese momento están haciendo una nueva versión de ti y se murió la otra. Entonces, para nosotros el renacimiento es constante. Nos cuenta la historia que Siddhartha pudo ver sus vidas pasadas. No sabemos, solo es lo que nos dicen los libros, pero al momento de ver las vidas pasadas, Siddhartha entiende que el renacimiento es real. Siddhartha entiende que hay una continuidad no del ego, sino de nuestra energía vital. Hay una transmutación de un ser a otro. Que está sujeto a las leyes de causa y efecto. Todo lo que haces tiene repercusiones. Todo lo que no haces tiene repercusiones. Entonces, para que yo esté aquí vivo, tuvieron que conocer a mis padres, tuvieron que existir vacunas, tiene que existir comida disponible, recursos de energía, un país, una historia de todo un continente, una historia de la evolución de la vida en el planeta Tierra, un universo. Entonces, si seguimos nuestra propia vida hacia el pasado, nuestras propias decisiones hacia el pasado, podemos entender la ley de causa y efecto. No estamos aquí por nuestra bonita cara, somos el resultado de millones de factores que se han encadenado uno a otro, en una sucesión interminable, difícil de seguir. Podemos intentarlo, buena suerte, pero seguir una a una esta cadena de eventos que nos han traído hasta este momento es virtualmente imposible. Lo único que podemos hacer es rendir el intelecto y aceptar la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, Siddhartha entiende que todo en esta vida está encadenado. Todo en esta vida tiene una causa y un efecto. Aun cuando decides quedarte en casa, en cama, viendo Netflix sin moverte, hay causas y efectos de esta decisión. Parecería que no afectas a nadie, pero en realidad sí. La no acción también es una opción consciente que hacemos, ¿no? Entonces, Siddhartha entiende, por un lado, que existen otras versiones de él en otros tiempos, entiende las leyes de causa y efecto, y esto lo ayuda a que se libere de sus apegos y de sus aversiones. ¿Qué son apegos?
las ganas de retener lo que te gusta mucho. Aversiones son las ganas de rechazar y mantener lejos todo lo que no te gusta. Entonces mantenemos lejos lo que no es cómodo, mantenemos lejos la enfermedad, mantenemos lejos a las personas que nos caen gordas, a los políticos que no queremos, mantenemos lejos la música que no nos gusta, el clima que no nos gusta. Queremos mantener cerca las personas que nos hacen sentir bien, los estímulos agradables, el pastel de chocolate, ¿no? Mantenemos cerca todas estas cosas que nos hacen sentir muy cómodos, pero al mismo tiempo rechazar tanto y acaparar tanto nos hace sufrir. Entonces, al tener estos tres conocimientos en su iluminación, Siddhartha se da cuenta de que es libre por primera vez de todos sus apegos, incluso de la propia búsqueda espiritual, porque se había convertido en algo obsesivo en realidad, ¿no? Entonces, al momento de soltar la búsqueda espiritual, simplemente aceptar la vida como es, Siddhartha se libera de sus apegos y de sus aversiones. Y en ese momento llegó el villano de la historia a visitarlo. El villano de la historia se llama Mara. No sé si han visto en gráficas o en fotografías de templos budistas que hay como unos diablos así con ojos saltones, todos así bien feos. Este diablo es Mara. Y Mara es la parte dentro de nosotros que es el terrorista, que es el ego. Mara se dio cuenta de que Siddhartha estaba comenzando a iluminarse. Entonces lo empieza a tentar para que suelte la propia meditación y regrese al mundo de consumir todo, ¿no? Entonces le presenta la visión de las hijas de Mara, que eran unas mujeres hermosas. Y Siddhartha no se enamoró. Le hicieron cuchicuchi, intentaron seducirlo, le cantaron canciones maravillosas, estaban vestidas con las ropas más lujosas o no vestidas con ropas lujosas, y Siddhartha no se movió. Y entonces Mara empieza a hacer berrinche y le pone imágenes de demonios para que lo devoraran y lo persiguieran. Siddhartha no se movió. Haciendo más berrinche, Mara le pone imágenes de ejércitos en busca de matar a Siddhartha, ejércitos poderosos con los armamentos bélicos más grandes de ese tiempo, y Siddhartha inmóvil. Sin embargo, bajó su mano y tocó la tierra. ¿Han visto esta imagen del Buda que tiene una mano aquí? Hay una justo aquí abajo enfrente del mostrador. Al rato que salgan de estación. Bajó su mano para tocar la tierra, para sentir que estaba en este momento aquí y ahora, y dijo: estoy observando, Mara. Cobró conciencia de que su ego le estaba planteando esta realidad artificial para que soltara su meditación. Literalmente aterrizó sus pensamientos, aterrizó su experiencia al instante actual, bajando su mano. Reconoció la existencia de Mara. Esto es importantísimo, porque muchas veces hacemos las cosas pensando que fue el alcohol, o que fue la tentación. Mis polainas, somos nosotros mismos. Entonces, al momento de que reconocemos la existencia de Mara, estamos reconociendo esta parte oscura dentro de nosotros que nos impulsa a no hacer las cosas o hacer las cosas con las que nos causamos daño. Entonces, Siddhartha bajó su mano y le puso un alto a Mara. Y entonces su iluminación fue completa. Y entonces, ¿qué es iluminación? Es darte cuenta de que tus pensamientos te traicionan todo el tiempo. Es darte cuenta de que tu misión en la vida no es tener un auto más rápido, una casa más grande o una pareja más hermosa. Tu misión en la vida es simplemente soltar estos pensamientos con los que te causas daño para poder ser útil a la vida misma, ayudar a los demás seres a salir del sufrimiento. Entonces, iluminación es soltar tus apegos, soltar tus aversiones, pero no soltarlos en un rollo extremista de que te quites la ropa y te vayas a vivir al monte, no, sino simplemente saber que tienes que hacer lo que necesitas hacer como ser humano, poner comida en tu mesa, cuidar tu salud, cuidar de tu familia, sin obsesionarte por ello. Ese es el punto de la iluminación. No se trata de soltarlo todo y volverte un ascético que
se vaya a una caverna. Se trata de que todas estas cosas que hacemos los seres humanos no nos generen obsesiones, porque en el momento en que un gusto, digamos la música, se convierte en una obsesión, en ese momento empezamos a sufrir. En el momento en que rechazas a un partido político al grado de que te hace sentir infeliz, en ese momento se convierte o se ha convertido en una obsesión y te conviertes en una persona peligrosa, principalmente para ti mismo, y causas daño a los demás. Entonces, iluminación es tener acceso a esta vida mucho más tranquila, darte cuenta el momento en que tus pensamientos te están traicionando, pero además pone en tus manos la responsabilidad de ayudar siempre a los demás seres vivos a estar bien, a salir del sufrimiento. Y entonces, ¿qué pasa? La vida se vuelve un lugar tan agradable, tan bonito. Porque no es que no te afecten las cosas, claro que te afectan. Seguimos poniéndonos tristes, seguimos enojándonos por el partido de fútbol que no quedó como queríamos. Pero es solo que lo podemos soltar sin causarnos daño, sin volvernos personas feas que causan daño a los demás. Entonces, la iluminación en el concepto del budismo zen es no esta parte mágica y cósmica, sino que también hay algo de ello, pero hablaremos en el futuro al respecto, sino más bien esta parte pragmática, es dejar de causarte daño con tu propia pensadera, soltar las cosas con las que te lastimas una y otra vez y volverte útil en servicio de los demás seres vivos. En la medida en que trabajas para que los demás seres a tu alrededor estén bien, tu propia felicidad está de regreso, ¿no? Entonces, de eso trata esta visión zen de la iluminación. No se trata de estar como en el éxtasis todo el tiempo, sino simplemente estar ecuánime. Hay cosas que gustan, hay cosas que no gustan, pero estar en paz con la vida, siempre moviéndonos hacia ser útiles a la vida misma. El Buda alcanzó esta comprensión sublime y en este proceso adquirió muchos conocimientos de la mecánica de la existencia, de cómo funciona la vida, y decidió ser útil y enseñar. Pero eso será para la siguiente reunión del próximo domingo. Hoy solo lo quiero dejar hasta el momento en que Siddhartha se convierte en el Buda. Se convierte en el Buda porque después de que terminó su meditación, voy a hablar un poco más alto, ¿eh? Después de que terminó su proceso de iluminación, no sabía qué hacer con este conocimiento y se quedó en el bosque. Y se hizo amigo de unos niños de la villa, del mismo grupo de niños que le habían llevado el arroz con leche. Y estos niños le llamaron el Buda, el iluminado. Entonces, no es que Siddhartha se haya cambiado de nombre, él seguía siendo Siddhartha Gautama, pero el Buda fue el mote que le dieron los niños aldeanos, significa el iluminado, y le decimos el Buda porque es como decir el arquitecto, o el ingeniero, o el chef, o el doctor. Es un título profesional, digamos, o el patas, o el chompiras, ¿no? Es un mote que le dieron los niños aldeanos, que significa el iluminado. Por eso en la literatura zen van a encontrar siempre su referencia como el Buda. No es que Buda sea su nombre propio. No. Él siguió siendo Siddhartha hasta la hora de la muerte, pero le decimos el Buda porque reconocemos que es el iluminado, el completo, el uno con todo.